Pues bienvenidos una vez más a Casting Strategies. En este caso tengo el honor de entrevistar a Jack Forehand. Jack es el cofundador y presidente de Validia Capital Management, que se fundó en el 2005, y Validia.com, fundada en el 2003. Él además es el autor de muchos papers de investigación, artículos académicos, y también es el copresentador del podcast Excess Returns con Justin Carbonell. Hi Hola Jack, how's Jack, it ¿qué going? Everything tal? okay ¿Todo there? bien por ahí? Yes, Sí, everything's todo going genial. well. Muchas Thank gracias you por for la having me. invitación. Es un It's an enorme honor for placer us. It's an por honor. nuestra Now parte. we're in Ahora this tenemos esta idea idea of de entrevistar a los interviewing inversores American estadounidenses investors, and y we are trying to bring em, you us here compartir I mean, vuestro to bring you conocimiento here aquí en in España. Así que Spain, nos and encanta. it's Estamos really fun aprendiendo un actually. montón So de we are vosotros. learning a Así que lot es un placer for contar you also. contigo. So Mil it's an gracias honor to have por you la here. invitación. Thank you for It's having an me. honor. Okay. Jack, mi So primera Jack, pregunta my es, first ¿qué question te is what llevó drove al you mundo de la towards inversión? the investment industry? Bueno, That's the simple muchos question. inversores Yeah. tienen la Yeah, no, típica a lot of historia, ¿no? investors have a De story, cuando when eran they were very jóvenes, young, entregaban they had a periódicos a paper route, they saved domicilio, up a little bit of ahorraban money, and dinero y they bought luego their first compraron su stock when they primera were young. acción. And I was a Yo little the era todo lo opposite. contrario, no tenía I ningún had no interés, interest in lo más investing mínimo whatsoever until en la probably my inversión senior year of hasta el college. último año de And la I just happened to be universidad. walking Yo around estudié when I was economía heading en la out to the Universidad de UW Connecticut. Connecticut, and Andaba I por happened to be ahí y vi walking un around cartel en la and saw pared a piece con of un paper anuncio on the de wall unas which was prácticas, un advertising for anuncio de Validia. Joe Rees, que And the acabó siendo advertisement el was to John fundador de Reese, who Validia. eventually became the John founder había of vendido Validia. su empresa And John del had sold mundo his de company. He la was in the tecnología technology industry, and he had y sold his quería company, and he was invertir looking for a way to dinero. invest Para again. ello, estaba And leyendo what he was doing at the periódicos como time is he was Forbes trying o to veía, por he was ejemplo, a trying to read magazines like the CNBC o Forbes or Watch Street.com CNBC or read y TheStreet.com. He was trying to lo que use pasaba es that que as a no way to podía figure out how fiarse to de manage nadie, con money. lo cual And what he found is decidió he couldn't figure contratar a out who to muchos trust. becarios para que And so what leyeran he was sus doing is he was hiring periódicos y interns escribieran un to try to go resumen de las through all these recomendaciones. magazines Y and to luego write pedía a los autores de summaries of esos all the stock artículos o a las recommendations he made. televisiones que And then to rendieran try to cuentas pull de las people in the mismas. magazines or Nosotros, por the ejemplo, TV leíamos sources un above to artículo come de in with early Forbes, recommendations. decíamos, vale, And ellos so what we eligen would do estas is we 5 would read an acciones, article in las Forbes, we poníamos would en say, una all right, base de we'll pick these datos y five luego hacíamos stocks. un We would seguimiento put de that in a rendimiento de database, esas and then we acciones a lo would largo de track una the performance of semana, those un stocks mes, for, say, 3, a 6 week or a meses. month or Y 3 months or veíamos 6 así months. And we were quién trying to figure deberíamos out, escuchar which y sources a should we quién no. listen to Ese and which fue mi sources should we not acercamiento a la listen to. And so inversión, my ese first trabajo con foray into John investing para ese was working with proyecto John on this para hacer project ese to resumen try de to las summarize these recomendaciones. recommendations. Esa And fue that eventually la that was during the old .com burbuja.com, boom. era And ese so periodo. just like La a lot of companies empresa, in that time, es como that muchas company had a otras, very high tenía una muy valuation. They buena got lots of valoración, capital. They consiguió grew up to mucho 50 capital de employees. riesgo And then y when things fell crecimos apart hasta in hace 2000, we 50 quickly headed in the empleados. other Luego direction. las cosas fueron And mal so, en but what was 2000 y gratifying ahí sort of fuimos the hacia la otra aftermath of that dirección. was Lo que pasó we had a después es que secondary nosotros product as teníamos well también otro we ran, which producto was called Guru secundario que se llamaba Analysis. Guru That was not the Analysis, como primary focus análisis at de the time, gurús. but it No was era investing. nuestra prioridad And en aquel the whole theory momento, of pero Guru estaba en Analysis nuestra was página web. trying to Y la find, teoría ahí instead era of trying to mirar figure todas out, las find estrategias people in Forbes you should cuantitativas. listen to, was to Entonces, try to find no quantitative fijarnos strategies en that you quién could read. confiar And de so we went Forbes, por through, ejemplo, books sino about people like en Warren qué Buffett or Greg estrategia Cardone, and cuantitativa we tried confiar. to Empezamos create a quantitative leer models libros, that por people ejemplo, could de follow. Warren And so Buffett o what happened artículos was in the académicos aftermath of that para company not desarrollar working, esos we started modelos what is now cuantitativos. Validia, Después de which que esa was empresa following these tampoco quantitative funcionaran, strategies that we empezamos had la que charted out. We would ahora follow in hoy en día magazines. We sería would follow the Validia. Ahí quantitative seguimos strategies esas that we had estrategias found had studied at the cuantitativas time. para And so that comprobarlas a was lo a largo sort of del indirect tiempo. route, but Entonces eso fue that's un how I camino ended up indirecto, investing. pero así fue como Well, acabé super en el interesting because mundo we de la are starting inversión. just Muy interesante ver que with very sigues same company you're trabajando working with justo en now. la empresa So donde empezaste. it's the Así long que story. ahí has tenido No, un it's gran very recorrido. interesting this. Yes, sure. Yeah, actually, my entire Sí, career has bueno, been, I've done mi nothing but carrera entera fue Validia for a ahí. period of time Simplemente where I tuve un helped pequeño let this business paréntesis donde eventually ayudé a became mi tío versions of Validia, but for con my su entire empresa career, I've entre just las grown up dos on this. versiones de Validia. Awesome. Estupendo. Okay, so this thing Lo que that you mencionaste mentioned antes de los before, modelos the cuantitativos de los gurús que gurús recopilaste ahí es lo que quantitative más models me that you put gusta de there vuestra together. web. It's Y actually luego it's one of tengo the things that I una like the most pregunta. out of your website. ¿Tú crees But que I have a la question here gente that is, es capaz de do seguir you think fielmente una people estrategia por sí are sola able to o stick with the strategies escoge picked by un sistema themselves, or they ganador take a y winning luego system and use ajusta their para eliminar judgment el to sobrerendimiento y unintentionally luego eliminate vende?
¿Tú crees que eso es lo que pasa? Sí, Validia es para inversores que gestionan su cartera de forma independiente. Algunos lo utilizan una manera, otros de otra. Pero por lo general tiene razón, siguen un modelo o varios modelos, igual lo integran a su sistema.
Se trata de estrategias factoriales y es muy complicado seguirlas de manera fiel a lo largo del tiempo. Al menos las de Validia son muy concentradas. Por ejemplo, si queremos seguir Ben Graham, vamos a utilizar una versión de 10 acciones de esa cartera y otra de 20, pero de nuevo son muy concentradas. Lo que yo no sabía al principio y aprendí con el tiempo es que los inversores que se quedan atrás en el mercado un 10% en determinado año, o por ejemplo, se quedan atrás también durante 3 años, 5 años, y en el caso de la estrategia del valor ahora mismo 10 años, van a abandonar seguramente esa estrategia. Entonces, tu argumento tiene sentido. Hace falta un tipo concreto de inversor para seguir una estrategia concentrada. La mayoría no lo hace porque vas a escuchar cosas negativas al respecto. Por ejemplo, el valor no funciona, nunca funcionará jamás. Es muy complicado que un inversor pueda seguir con esa estrategia. Así que tienes razón, son estrategias muy complejas y si la gente quiere seguir nuestras estrategias, nosotros recomendamos mezclar distintos factores. Por ejemplo, no solo el deep value, porque es muy complicado hacerlo. Muy interesante, sin duda. Y yo lo veo claro. Tú eres un inversor cuantitativo, a mí también me gusta mucho ese estilo, así que entiendo. Pero ¿por qué estrategias sistemáticas en vez de las discrecionales? Hablo en general ahora mismo. Para mí fue un poco mi evolución personal como inversor. Cuando comentaba cómo aprendí a invertir, pues estaba en el último año de carrera y ahí compré mi primera acción, según la recomendación del broker de mi tío, una empresa canadiense de basura. Y pensé, pues genial, invierto un par de miles de dólares y me voy a forrar. Inútil decir que fue todo lo contrario. La empresa quebró y ni me quedé con una furgoneta de la basura. Nada, vamos. Esa fue mi introducción al mundo de la inversión y aprendí que como inversor mis decisiones no tienen por qué ser buenas. Además, estaba leyendo esas revistas del sector y aprendía sobre los fondos mutuos. Aprendí además que las recomendaciones de esos artículos tampoco eran muy buenas. No te ayudaban más que comprar simplemente un fondo índice. La mayoría de los inversores de fondos mutuos se quedaban atrás con esto. Entonces aprendí mi debilidad, que las emociones pueden conmigo. De hecho, compré más acciones de esa empresa canadiense de la basura cuando estaba bajando. Mala decisión, sin duda. Así que los humanos no somos muy buenos inversores por lo general, por defecto. No tengo nada contra la gestión discrecional. Hay gente que lo hace genial. Simplemente, por lo general, veo que los hombres no somos buenos inversores y para mí era mucho mejor un método sistemático o cuantitativo. Sí, a mí me pasó algo parecido. Yo intentaba escoger las mejores acciones y al final dije, bueno, no puedo seguir así, hay que ser más sistemáticos. En uno de tus artículos, Jack, que se llama When Quantitative Becomes Discretionary, cuando lo cuantitativo se vuelve discrecional, comentaste que el aprendizaje automático puede convertirse en el catalizador para eliminar la toma de decisión humana en los procesos de inversión, pero por ahora, digamos, es más un sueño que realidad. ¿Tú crees que ese modelo cuantitativo puro, totalmente automatizado con la inteligencia artificial, podría marcar la diferencia? Yo creo que queda muchísimo tiempo, porque la gente cuando invierte en estrategias factoriales piensa que invierte en algo puramente cuantitativo, pero la realidad es que tanto si lo gestionamos nosotros como si lo hace otra persona, hay muchísimas decisiones involucradas. Tenemos que empezar desde el principio. ¿Qué factor sigo? ¿Sigo el valor? ¿Sigo el momentum? ¿Cómo lo represento? ¿Con ratio precio-beneficio? ¿Precio-valor contable? ¿Una mezcla de factores? ¿Cuántas acciones tengo? ¿O cada cuánto reequilibro la cartera? Pues hay muchísimas decisiones y yo creo que para un ordenador tomarlas es muy complicado. Queda muchísimo para que un ordenador pueda tomarlas de forma más eficaz que una persona humana. Uno, porque las decisiones son muy complicadas, necesitas mucha información. Y segundo, porque esas estrategias tienen que ser específicas por cada persona. Hablamos antes de las estrategias cuantitativas muy concentradas. Son muy complicadas para muchos inversores porque cuesta seguirlas a lo largo del tiempo. Igual para un inversor, esas estrategias concentradas cuantitativas pueden ser una buena opción, pero para otros es mejor igual algo que reequilibra el S&P 500 basado en distintos factores, porque es más fácil de seguir o porque no se va a desviar tanto. Así que creo que va a ser muy complicado que un ordenador pueda tomar buenas decisiones y
No soy ningún experto en aprendizaje automático, pero creo que tardaremos mucho hasta que llegue el momento en el que no necesitaremos un profesional para esa toma de decisiones. Nosotros compramos una empresa de inteligencia artificial en Austin, en Estados Unidos, y se dedica a muchas cosas distintas en distintos sectores, pero una de las cosas es el mundo de la inversión. Estamos intentando justo hacer eso, estamos intentando averiguarlo, pero tienes razón, para que una máquina escoja distintos factores, se encargue de la asignación de activos, de crear la cartera, pues es muy complicado. Así que estamos trabajando en ello. Quizás en unos años vayamos a conseguirlo, pero vamos, tienes razón, es complicado, sin duda. Así que tenemos que reconocerlo, que de momento tienes toda la razón. Sí, bueno. Es que hay muchísimo que afecta esas decisiones. Ahora mismo es muy complicado si no eres humano y en general todos subestimamos la tecnología, con lo cual no quiero decir que eso no vaya a pasar en el futuro, porque lo que hace la tecnología hoy, hace 10 años pensábamos que iba a ser imposible, ¿no? Cuando en nuestro podcast hablamos mucho del precio-valor contable. Si, por ejemplo, yo utilizo el precio-valor contable en mis estrategias, tengo que decir constantemente, ¿lo quito o no lo quito? Eso es algo que es complicado para un ordenador porque reequilibramos los datos a largo plazo y luego tienes muchos argumentos sobre la eficacia de los factores. Es algo complicado para un ordenador, pero quizás a lo largo del tiempo sí que conseguirá hacerlo. O bueno, yo al menos lo espero, ¿eh? En uno de tus episodios más recientes de tu podcast, donde entrevistas a Kai-Bu, él justifica la muerte de la inversión en valor basándose en la carrera de los activos intangibles. ¿Qué opinas tú sobre las innovaciones y el cambio radical que esos implican en el mundo de la tecnología con respecto al factor del valor? Tengo dos respuestas para ti. Hicimos hace poco un episodio donde juntamos las opiniones de todos los expertos sobre el valor. Fue estupendo, sí. Muchas gracias. Sí, digamos que voy a imitar un poco lo que dijo Kai en ese episodio. Hay dos respuestas. La primera es cíclica, la segunda es secular. La primera, cíclica. El valor nunca ha estado tan barato casi. Estamos casi hablando de mínimos históricos, incluso midiéndolo con métricas estándares. No creo que ahora sea el momento de replantearse todos los factores tradicionales del valor para la siguiente década, porque son muy baratos. Por lo tanto, si la historia nos cuenta algo, es que volverán a estar en auge, que les irá bien. No creo que reestructurar todo el valor para tener en cuenta los activos intangibles y comprar al final empresa que está mucho más cara según las métricas estándares sea lo mejor para la última década. Pero mirando de cara al futuro tiene toda la razón. Si nos fijamos en la economía estadounidense, no sé cómo va el tema en el extranjero, pero en la economía estadounidense los activos de los balances financieros de las empresas son más del 50% activos intangibles. Entonces, medir el valor de empresas cuando ese más del 50% de activos no aparece ni siquiera en los balances financieros no es una buena forma de invertir. Pensemos sobre todo en la gama alta, como por ejemplo Google o Facebook. Eso podría funcionar en la gama baja porque son empresas que tienen menos intangibles. Por ejemplo, una empresa de acero está muy barata porque tiene menos intangibles. Por lo tanto, su precio-valor contable va a ser ajustado, va a ser parecido al estándar. Pero claro, si lo usamos para la gama alta, como Google, Facebook, Amazon, tiene toda la razón. Sería una medida inútil. Yo mismo estoy lidiando con lo mismo porque nos encontramos en una situación en la que el valor ya no funciona o lleva casi unos 10 años sin funcionar. Y el episodio que mencionaste antes fue espectacular porque juntaste a muchísimos inversores y contestaban y explicaban por qué el valor debería sobrevivir en principio. No se sabe, pero bueno, vamos a ver qué tal. Pero ¿tú qué opinas? Porque en ese momento simplemente entrevistabas a los inversores. Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que el valor está muriendo o está muerto ya? Bueno, me gusta dar un paso atrás y ver, ante todo, por qué el valor funcionaba en general. Yo hice la introducción del episodio, quizás la parte menos inteligente de todo el episodio. Pero bueno, hay dos razones que veo por las que el valor funciona en general. Uno es más arriesgado y segundo por razones comportamentales. Mirando esta
década. Digo, ¿hay algo que me sugiera que el valor es más arriesgado ahora que en la historia? Quizá por la volatilidad o porque es un periodo más largo de bajo rendimiento. Y no hay nada que me sugiera eso. Otro punto es que la gente sobreestima los problemas relacionados con las empresas de valor, al menos globalmente. Así que las acciones se evalúan por un valor inferior al que deberían. Con el tiempo, el mercado se da cuenta de que hubo esa sobreestimación del problema y se reajusta la valoración, algo que comenta Wes Gray en el episodio. La pregunta es, ¿percibimos que la gente ya no lo hace? Los problemas de las empresas de valor son en realidad peores de lo que cree la gente porque no lo sobreestima. Veo que ambas razones son válidas todavía. No hay nada que me diga que algo ha cambiado. Y lo que me consuela es que si miramos atrás en la historia, ha habido distintos periodos como ahora. Ashton Asset Management miró, por ejemplo, 1926 hasta 1941 con cambios tecnológicos y mala racha para el valor. Lo vimos también a finales de los años 90, muchos casos donde el valor volvió. Para mí, verlo en el pasado y ver que no recuperamos me consuela de que vaya a volver. Bueno, ese episodio que comentas está genial, así que animo a todos a escucharlo. Voy a poner un enlace para que el público pueda escucharlo porque de verdad merece la pena. Así que, Jack, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un enorme placer tenerte aquí para esta entrevista. Ha habido respuestas muy interesantes a nuestras preguntas, así que espero que el público también pueda disfrutar mucho esta charla. Espero que puedas volver pronto a acompañarnos en el programa la próxima vez. Bueno, volveré en cuanto el valor vuelva a estar en auge para que podamos darnos la enhorabuena de que nosotros lo habíamos predicho. Sí, totalmente, lo vamos a hacer así. Estupendo. Pues muchísimas gracias a la audiencia por estar aquí. La verdad que ha sido un placer entrevistar a Jack. Jack, hace yo mucho tiempo me tropecé con su web y con su trabajo en validia.com y creo que es una de las personas que ha dado accesibilidad al inversor para estrategias cuantitativas. Por tanto, espero que hayáis disfrutado mucho de la entrevista y que, si os gusta, que veáis también la masterclass en Zona Value. Acordaros, si os ha gustado la entrevista, darle a un like y suscribiros al canal y compartir la entrevista. Muchas gracias.